Bien, bien, entonces comenzamos nuestra última hora, nuestro último pasaje, que es la profesión de fe de Pedro, reportada por Marcos, Mateo y Lucas. Sabemos entonces por tradición sinóptica que Marcos escribió primero. Dice aquí el texto de Marcos 8, 27 al 30. Y salió Jesús con sus discípulos hacia una aldea de Cesarea de Filipo. Y en el camino interpelaba a sus discípulos diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y ellos le dijeron, unos dicen que Juan el Bautista y otros Elías y otros que uno de los profetas. Y él les preguntaba a ellos, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y respondiendo, Pedro le dijo, tú eres el Mesías. Y les ordenó que a nadie hablaran de él. Hasta ahí el texto de Marcos. Vemos que es un relato muy corto, ubica la zona Cesarea de Filipo, dice, estas comas que fueron a las regiones de Cesarea de Filipo. Dice, y en el camino pregunta a los discípulos, ¿verdad? ¿Quién dice la gente que soy yo? Y le dicen unos, ¿verdad? Dice, Legontes, Joti, que Juan, diciendo, pues que Juan, el Bautista, y otros Elías, y otros que uno de los profetas, lo que dice literalmente en griego. Uno se pregunta, bueno, ¿por qué algunos pensaban que era Juan el Bautista? Bueno, pues porque la gente sabía que Juan el Bautista era justo, que lo habían matado por envidia, por problemas ahí con Herodes y Herodías, y que, bueno, se corría el rumor de que Juan el Bautista podría revivir. ¿Se acuerdan que incluso Herodes por ahí, cuando es el proceso, cuando va a empezar el proceso de Jesús, se menciona que Herodes quería ver quién era Jesús. Se preguntaba, bueno, al principio o antes del proceso de Jesús ya se preguntaba él, ¿quién es este hombre? ¿Quién es ese tal Jesús? Dice, será Juan el Bautista, pero si yo lo mandé matar. Ajá. Y luego cuando ya poco antes del proceso de Jesús, va Herodes a Jerusalén y le llevan a Jesús y quiere ver un milagrito de él, así como que, a ver, hazme un milagro para entretenerme, ¿no? Porque había oído de él. Entonces, esta idea de que Juan el Bautista podría resucitar era una idea, una leyenda que se manejaba entre algunos israelitas. Ajá. También dice, otros pensaban que era Elías. Nuevamente aparece la mención de Juan el Bautista y Elías, como ocurrió en la escena de la transfiguración. Ajá. Bueno, en el Evangelio de Mateo, recordamos, aquí estamos en el capítulo 16, en Marcos estamos en el 8, o sea, estamos antes de la escena de la transfiguración en ambos evangelios, porque la transfiguración es en Marcos 9 y en Mateo 17. Entonces, estamos aquí ubicados antes del relato de la transfiguración y ya aparece una cierta relación entre Juan el Bautista y Elías, que creían que era Jesús. Ajá. Luego dice, otros pensaban que algún otro de los profetas. Ajá. De hecho, aquí va a mencionar Mateo a Jeremías. ¿Ya? Unos creen que es Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o uno de los profetas. ¿Por qué Jeremías? No lo dice explícitamente Mateo, pero podría pensarse a lo mejor que como Jeremías era célibe y Jesús también, pues pudiera haber ahí una cierta relación, ¿ya? Como profetas de Dios que son célibes y que además son contrariados. ¿Ya? Jeremías es muy contrariado por los israelitas que hasta le apodaban el profeta del terror. Y Jesús también continuamente entraba en controversia con autoridades de Israel, al estilo de Jeremías.
¿verdad? Como que también ese carácter, tanto por ser célibes como por ser contrastantes con las autoridades religiosas, pudiera generar una cierta idea de que pudiera Jesús ser una especie de Jeremías, perdón. Ujú. Que Jeremías había regresado. Ahora, se discute mucho sobre si realmente existía una tradición israelita sobre el futuro regreso de Jeremías. Quizá en ámbito apocalíptico pudiera pensarse que algunos israelitas esperaran el retorno de Jeremías, pero no es algo muy, muy común. Se habla más del retorno de Elías, pero no el de Jeremías en esos contextos. Ajá. Luego Jesús pregunta a ellos, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro responde, sí, hijo Christos, tú eres el Mesías. El Mashiach, ese término muy típico hebreo, que incluso acá Mateo respeta, dice, tú eres el Mesías. Pero luego ya viene un agregado. Mateo pone, ho gios tu theu, tu zontos, el Hijo del Dios viviente, que es lo que literalmente el zontos es un participio presente de theos. Como está en ingenitivo, por eso también aparece en genitivo zontos, tu zontos. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Ajá. Por tanto, esta confesión de que tú eres el Hijo de Dios ya lo vimos en el pasaje de la travesía del mar. En Mateo también, los discípulos sorprendidos dicen, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios, y aquí se repite, tú eres el Hijo de Dios, pero agrega el Dios vivo. Ajá. Muy bien, María Luisa Sotelo tenía una duda, adelante. Se activa su microfoncito y la escuchamos. Sí, padre, gracias. Ajá. Bueno, a ver, no sé por dónde empiezo. Juan es el último que escribe. Sí. Ya quiero pensar entonces que él ya había leído a Marcos, ya había leído a Mateo y por supuesto ya había leído a Lucas. Sí, es altamente probable que sí. Ajá. Si él ya había leído a estos tres y ya sabía que existían ellos tres, ¿por qué escribir otro evangelio? ¿Por qué escribir otro texto? ¿Qué llevó a Juan a escribir algo adicional, pero algo diferente? Sí, recordemos que, bueno, cada evangelista tiene un proyecto. Ajá. Este proyecto engloba tanto a sus destinatarios, para los cuales van a elegir formas de expresión adecuadas al tipo de destinatarios que tienen, pero también viene el otro elemento, el que cada quien quiere enfatizar un matiz sobre Jesús, sobre su personalidad, su misión, su identidad. Y entonces, partiendo de ahí, podríamos comprender el porqué de las diferencias textuales. Por poner un ejemplo aquí, fíjense cómo cuando Jesús hace el macarismo, o sea, Macarios, que aparece aquí el texto, aquí lo estoy subrayando, ¿verdad? El Macarios, el dichoso, el macarismo, que es esa expresión de dicha que dice Jesús sobre Pedro, dice Simón Bariona, dichoso eres, Simón Bariona, o sea, Bar-Iona, es una palabra aramea. Bar significa hijo de, y Iona es Jonás, Simón, hijo de Jonás, porque Sarx Caijaima, carne y sangre, no revelaron a ti, sino el Padre mío celestial. Fíjense, esta expresión, ¿por qué es interesante? Porque estamos ante un aramaísmo, lo que refleja que Mateo escribe a gente de origen judío que habla arameo. Uh-huh.
Por tanto, Mateo ve necesario modificar la tradición de Marcos porque él se dirige a gente de lengua aramea y de origen judío. Ajá. Igual cuando vemos el Evangelio de Juan, vamos a encontrar en Juan temas que seguramente eran de interés a los efesios, porque se cree que Juan escribió a los cristianos de Éfeso. Ajá. Ujú. Y entonces de ahí se podría justificar el tipo de variaciones que encontramos aquí, porque cada evangelista se dirige a una comunidad específica que atraviesa un tipo de situación concreta, que hablan cierto lenguaje, que tienen ciertas tradiciones, que hay cosas que entienden y hay otras que necesitan ser explicadas, y por eso ve necesario cada quien hacer su versión de la vida de Jesús, en atención a sus comunidades, por un lado, y en atención al énfasis teológico que cada uno le quiere dar a la forma como narra la vida de Jesús. Y vamos a encontrar cómo Juan va a utilizar o va a enfocar mucho su atención en la identidad divina de Jesús. Y por eso Juan no se pregunta sobre en qué lugar terreno nació Jesús, porque a él le interesa mostrarte que Jesús viene del cielo. Ajá. Y por ahí va a aparecer incluso una controversia de Jesús con los fariseos, que dice, los fariseos esperaban que el Mesías naciera en Belén, pero Jesús viene del cielo. ¿Verdad? Es como que el contexto de esa controversia va a ser ese. Uh-huh. Que Juan va, no es que Juan niegue el nacimiento de Jesús en Belén, más bien no le da importancia. A Juan no le importa si Jesús nació en Belén. A Juan lo que le importa es de que el lector entienda que Jesús vino del cielo, que es divino como el Padre. Ajá. Y por eso no enfatiza el lugar terreno del nacimiento de Jesús. Uh-huh. Bien, entonces no sé si respondí a su duda. Sí, padre. Ahora bien, Uh-huh. leyendo en la introducción del Evangelio de Juan en la Biblia de América Latina, la Biblia Ajá. que nos recomendó, Sí. dice que el cuarto Evangelio salió a la luz en una doble etapa de redacción. Y la primera etapa debió de aparecer no mucho después del Evangelio según Marcos, Uh-huh. con el cual Juan tiene contactos significativos. Uh-huh. Esto quiere decir que la primera etapa de Juan, en su estilo más arcaico, ¿a eso Ajá. se refiere? Exacto. Sí, como que ha de haber habido un proto Juan, por llamarle así, ¿verdad? O sea, protos o proton significa primero en griego, ¿verdad? Un proto Juan se refiere a una primera redacción del Evangelio de Juan, que debió haber sido también, obviamente, más corta que el Evangelio final, como lo tenemos, y que debió haber tenido precisamente quizá estos matices más de una, de- ya sea de elementos testimoniales o bien, también muy probablemente, aludiendo a tradiciones que también llegaron a Marcos. No es que Juan dependa de Marcos, sino que utiliza fuentes que también llegaron a Marcos, pero lo cuenta de manera distinta. Ajá. Ahora, Sí, por eso tiene elementos comunes con Marcos, pero no significa que tomó de Marcos los elementos, sino que ambos partieron de tradiciones comunes. Y que muy probablemente la primera redacción de Juan pudo haberse remontado a época entre el año 70 y 80, más o menos contemporáneo a Marcos, y quizá la última redacción o la reelaboración del Evangelio de Juan ya sea la de los 90, también es probable. Pero nuevamente nos movemos siempre en el campo de la probabilidad. Porque, por ejemplo, especialistas como fue Carlo Maria Martini, que era un gran especialista en crítica textual, él se inclinó siempre a pensar que el Evangelio de Juan en su integridad, hasta el capítulo 20, o sea, del 1 al 20,
lo redactó Juan el apóstol en torno a los años 90. Ajá. Y él da muchas razones para eso. Pero vamos, es la opinión de él. ¿Por qué? Porque siempre cuando queremos llegar al estrato histórico, nos vamos a mover siempre en el marco de las probabilidades. ¿Por qué? Porque no tenemos criterios definitivos. Ajá. Los criterios de historicidad aplicados a las etapas de producción de los evangelios siempre se van a mover en el terreno fangoso de lo probable, por falta de pruebas, precisamente porque no tenemos todas las pruebas que pasen todos los filtros de los criterios de historicidad para definir exactamente si el Evangelio de Juan se escribió en los 70s, en los 90s, si tuvo varias etapas de redacción, si fueron solo 2 etapas de redacción o probablemente 3. Por ejemplo, Josep Rius Camps, un sacerdote diocesano de Barcelona, un gran estudioso sobre el Códice Besa, él considera que el Evangelio de Marcos tuvo 3 etapas de redacción. Una etapa jerosolimitana, una etapa probablemente intermedia, realizada probablemente en Egipto, probablemente en Siria, y una etapa final en Roma. O probablemente la segunda etapa fue en Roma y la tercera en Alejandría de Egipto. No se sabe, pero bueno, al menos Joseph Rius Camps tiene un libro donde él plantea lo que él cree son las 3 etapas de redacción de Marcos. Hay otros como Whitney Shiner, autor de este libro que les mostré hace rato, ¿verdad? Este libro de Proclaiming the Gospel, que él considera que Marcos escribió guiones teatrales y pequeños discursos para ser leídos en público y que solo con el paso del tiempo, una vez recibida la retroalimentación de las comunidades donde se leía públicamente o donde se representaba teatralmente pasajes de la vida de Jesús, solo entonces redactó un evangelio final, pero es una probabilidad. Ajá. Aunque todo el libro está lleno de ideas que él presenta prácticamente como pruebas a favor de su hipótesis, pero sigue siendo una hipótesis porque en realidad las pruebas que presenta Scheiner o las pruebas que presenta Joseph Rius Camps no son del todo aprobadas por todos los especialistas. Ajá. Son ideas que están bien construidas, bien argumentadas, pero que siempre son contestadas por alguien y por tanto no existe una hipótesis perfecta. Cualquier hipótesis prácticamente es bombardeada por un grupo de especialistas. Ajá. También, por ejemplo, lo que habíamos visto de la vez pasada de la transfiguración. Javier León de Ufur, autor de este libro, ¿verdad? Estudios de Evangelio, comenta en este libro que él cree sinceramente que Jesús se transfiguró frente a sus discípulos en un monte de Galilea durante su periodo de vida pública. Pero otros especialistas creen que más bien el relato de la transfiguración es una reelaboración a partir de las experiencias de Jesús resucitado. Y ahí está la discusión, ¿verdad? O sea, nadie finalmente tiene todas las pruebas. Y por eso, pues siempre nos movemos en el campo de que cuando uno hace estudio de historia de las tradiciones y de la redacción, a lo sumo podemos decir, creemos que haciendo a un lado lo que es propio de cada evangelista, hay una tradición subyacente en estos pasajes, que aquí, por ejemplo, Marcos, y Mateo y Lucas ubican la confesión de Pedro en Cesarea de Filipo, dan sus razones, pero Juan dice que fue en Cafarnaúm. Ajá. Juan dice que la confesión de fe de Pedro fue una respuesta que él dio al ver el contraste de que aquellos fariseos y otros judíos que no aceptaron el lenguaje de Jesús se fueron, y Jesús los contrastó a ellos. Dice, ¿y ustedes qué van a hacer? ¿También me van a dejar? Aquí la pregunta en los sinópticos es más bien, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Ajá. Allá en el Evangelio de Juan la pregunta es, ¿ustedes también me van a dejar? Y aquí es, ¿quién dicen que soy yo? Ajá. La idea de fondo es de que Pedro responde algo que es sorprendente, es
Pedro dijo unas palabras que fueron memorables. Aquí viene un reconocimiento de la condición mesiánica de Jesús en Marcos. Aquí en Mateo es el reconocimiento de una condición mesiánica más un reconocimiento de identidad divina. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Ajá. Tenemos a Lucas. Lucas dice, perdón, en el Evangelio de Lucas, aquí está. En el Evangelio de Lucas, Jesús responde, el Mesías de Dios, tú eres el Mesías de Dios. O sea, Lucas, que seguramente conoció el Evangelio de Mateo, se ha de haber quedado pensando, se me hace que Mateo agrega todo esto en vistas de su comunidad. Yo me fío más de Marcos, donde la confesión de Pedro es bastante escueta. Tú eres el Cristo, punto. Sí, hijo Christos, y Lucas pone ton Christón tu Theou. Que Pedro respondió y dijo el Cristo de Dios, o sea, el Mesías de Dios. Y de ahí sigue a Marcos también, que Jesús les ordenó no decir nada a nadie. Entonces, Lucas prácticamente se fía de Marcos. Ajá. Seguramente Lucas conoció el Evangelio de Mateo, pero no le siguió la corriente con todas las palabras que Jesús dice de Pedro o le dice a Pedro. Ajá. Y por tanto, cuando uno dice, a ver, entonces históricamente Jesús le dijo a Pedro algo de que tú eres el hijo, Simón, hijo de Juan, y que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y que las puertas del infierno no prevalecerán, y que te daré las llaves del reino, y lo que ates aquí se ata allá, lo que desatas aquí se desata allá. Bueno, al menos a nivel de análisis, de tradición y redacción, podemos decir, esas palabras de Jesús a Pedro, el encomio, el elogio que hace Jesús de las palabras de Pedro o del mismo Pedro, porque le dice, Macarios, hey, dichoso tú. Ajá. Ese macarismo tan extenso de varios versículos es claramente, al menos a nivel literario, una labor redaccional de Mateo. Ajá. Ahora, ¿por qué Mateo lo hizo? Ya se lo preguntaremos en el cielo. ¿Verdad? Pero sí al menos podemos vislumbrar unas cosas. Primero, Mateo insiste a lo largo de todo su evangelio que Pedro tiene un rol especial dentro de los discípulos. Y eso casa muy bien, empata muy bien con ello. Este macarismo tan largo que Jesús hace de Pedro establece una conexión con el estilo de Mateo de presentar a Pedro con un rol particular de inspiración divina. Se muestra una relación muy estrecha entre Jesús y Pedro. Considera que lo que responde Pedro no es ocurrencia de Pedro, sino que tiene su origen en la voluntad del Padre. ¿Verdad? Es mi Padre quien te ha dicho esto. Y luego viene el juego de palabras. Si Petros, tú eres Pedro, kai epitaute te Petra, oikodomeso mu ten ecclesian. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Por qué es un juego de palabras? Por el Petros, Petra. Petros, Petra. Tú eres Pedro y sobre esta piedra. Ajá. La pregunta es, ¿qué es la piedra? ¿La persona de Pedro o la confesión que acaba de decir? Digamos, todos los protestantes dicen que la piedra es la confesión. La teología tradicional católica dice que esta confesión es imposible de desvincular de la persona de Pedro. Ajá, porque el macarismo va dirigido a la persona. Macarios ei, dichoso tú, Simón, porque mi Padre te ha revelado. Ajá. Ahora, esta piedra en la teología tradicional católica, digamos, el magisterio para hablar, para justificar del primado petrino y todo esto, siempre ha vinculado la profesión con la persona de Pedro. ¿Por qué? Porque el Padre así lo quiso.
El Padre eligió a Pedro, el Padre le dijo a Pedro, respóndele que es mi hijo. Ajá. Esa voluntad divina, el magisterio católico lo ha defendido siempre. La profesión de fe, junto con Pedro, constituyen la piedra. Ajá. Para los protestantes, en cambio, la profesión por sí misma, o sea, el dicho de Pedro de que tú eres el Hijo de Dios vivo, esa es la piedra, nada más. No Pedro, sino su confesión. Ujú. Y por eso siempre ha habido estas discusiones sobre si realmente el principio del primado petrino, tan manejado en la Iglesia Católica, es universalmente aceptable o no. Ujú. El magisterio dice que sí, los protestantes dicen que no. Ajá. Ahora, lo que sí queda muy claro es de que el macarismo va dirigido a la persona de Pedro y da la razón, Jesús da la razón, el por qué, y el por qué es la elección que Dios hace de Pedro, solo de Pedro, para poner en sus labios la profesión correcta. Ajá. Ahora, esto lo redacta Mateo, no lo dicen los demás, no lo dice Mateo ni Lucas, perdón, Marcos ni Lucas. Ajá. Pero el que Juan ponga en labios de Pedro, tú eres, tus palabras son palabras de vida eterna, ahí en la sinagoga de Cafarnaúm. También Juan está diciéndonos, pues miren, hay algo aquí, hay algo que no sé explicar, pero claramente está que Pedro por alguna razón decía lo correcto, ¿verdad? Dijo lo correcto en el momento oportuno. Uh-huh. Que por inspiración divina, pues es inspiración divina reconocer que las palabras de Jesús son vida eterna, eso está claro. Ajá. Es el Espíritu Santo, dice San Pablo, que aquel que nos hace reconocer que Jesús es el Mesías. Decir Jesús es el Cristo, eso solamente lo puede inspirar el Espíritu Santo. Si no es por inspiración del Espíritu Santo, entonces estamos repitiendo como pericos. Ajá. Decimos algo que alguien más dice, pero creerlo realmente, eso es acción del Espíritu Santo. Y esas son palabras de Pablo. Ajá. Por tanto, en el fondo sigue habiendo este principio de la inspiración. Es el Espíritu el que inspira, sopla en nosotros para hacernos creer con certeza que Jesús es el Hijo, que Jesús es el Mesías. Uh-huh. Y eso es lo que de a su modo quiere decir Mateo. Viene el segundo punto, este rol. Ajá. Dice, la iglesia, ¿qué es? La iglesia de Jesús, ¿qué es? Es la comunidad de fe. Ajá. Caipilai adu, las puertas del Hades no podrán sobre ella. U catisji susin, no tendrán poder, no prevalecerán sobre ella. Ajá. Luego dice, doso soy, daré a ti, Pedro, no a la iglesia, daré a ti. Las cleidas tes basileias tunuranon, las llaves del reino de los cielos. Ajá. Y lo que tú atases o atares en la tierra, quedará desatado en el cielo. Lo que tú desatares, lices, ean lices, lo que tú desates es segunda singular. Ajá. No le está hablando a la iglesia, le está hablando a Pedro. Sobre la tierra quedará desatado en los cielos. Entonces, fíjense, y dice, y encargó a los discípulos que no dijeran nada. Aquí retoma a Marcos. Pero fíjense, ¿por qué Mateo ve necesario aclarar que el macarismo es exclusivo de Pedro? O sea, va dirigido exclusivo a Pedro. La tarea de atar y desatar es exclusiva de Pedro. Pero Pedro no está solo.
Pedro está al frente de una comunidad de creyentes cuya fuerza de fe no será destruida por las puertas del Hades, o sea, por el poder del abismo, el poder de la muerte, del demonio, etcétera. Los poderes del infierno ponen ahí la traducción común. Entonces, es muy aventurado desvincular la profesión de la persona de Pedro, pero también es siempre cuestionable por parte de los protestantes y se entiende, o sea, no es que ellos quieran molestar, o sea, se entiende que para hablar de un primado petrino que se va sucediendo a lo largo de los siglos, este pasaje no es suficiente para justificar de un solo golpe, de un solo tasajo, el primado de la sucesión apostólica de Pedro. O sea, eso es cierto. Y hay documentos del magisterio donde se reconoce que este pasaje no es el único argumento escriturístico para hablar de la sucesión de un carisma petrino reservado a los papas. Uh-huh. Entonces, por eso es importante este pasaje. O sea, no podemos utilizar este pasaje así como único argumento para hablar de que el Papa es el digno sucesor de Pedro y que solamente por medio del Papa la Iglesia tiene garantizado una seguridad. Porque fíjate, aquí no se habla de ningún Papa. El macarismo va a Pedro y punto. Ajá. No se habla de una sucesión. Se habla de un rol de Pedro en la comunidad, pero no de una sucesión. Ahora también viene otra pregunta interesante. Cuando los evangelios se escriben, Pedro ya está muerto. ¿Qué relevancia tiene decir que esta autoridad va vinculada a Pedro si él ya está muerto? Esa es otra pregunta también interesante, ¿verdad? ¿Por qué los apóstoles por qué los evangelistas insisten en este rol de Pedro si Pedro ya murió? ¿No tendría caso? Ajá, no tendría caso insistir en el rol de Pedro si él ya está bajo tierra, ¿no creen? O sea, hablando en un sentido pragmático, no tendría razón de ser tanta insistencia en un legado que Jesús le da a Pedro si el mismo Pedro ya murió. Si tú estás evangelizando a comunidades en el presente en el que Pedro ya no está. Como ¿por qué? ¿Por qué esa insistencia en la figura de Pedro? Si no se planteara la posibilidad de una sucesión, de un rol o de un carisma, ¿por qué insistir en una persona que ya murió? ¿Por qué insistir que su rol sigue siendo relevante, importante y determinante para toda la iglesia si ese tal ya murió? Ajá. Por eso siempre se generan discusiones. Ajá. Pero sí, es importante ver esto. Miren, eh, recurrir a este pasaje exclusivamente para decir que con este pasaje queda clara la voluntad de Dios de que el primado petrino se sucede a lo largo de los siglos a través de los papas y todo eso, es muy aventurado reducir todo ese argumento a este pasaje. Les digo, ni siquiera el magisterio lo dice así. El magisterio de la iglesia dice, este pasaje es muy relevante, muy importante, pero no es el único. Tenemos pasajes en otros evangelios, tenemos pasajes en las cartas de Pablo, en las cartas, sobre todo, por ejemplo, también en textos tardíos, como puede ser esta de Segunda de Pedro o el capítulo 21 de Juan, que también va insistiendo en el rol de Pedro, apacienta mis corderos, ¿verdad? Que le dice Jesús a Pedro en 3 ocasiones. Uno se queda pensando, ¿qué es lo que hay detrás? O sea, si Juan 21 se redacta, supongamos, en el siglo II, nuevamente, ¿por qué insistir en una tarea que se le encomienda a alguien que ya tiene 40 años muerto? Apacienta mis corderos. O sea, ¿por qué insistir tanto en un personaje que ya murió y que se supone que sigue teniendo relevancia?
O sea, no está claro, ni la fundamentación de la sucesión petrina en este pasaje de Mateo, ni tampoco se puede decir que simplemente la confesión es la única piedra, o que la piedra solamente vincula a la confesión dicha por Pedro. Tampoco es suficiente eso. Entonces, por eso siempre el magisterio invita a un diálogo consciente, maduro, sobre las posiciones que deban tomarse al respecto. Para hablar del tema de la sucesión petrina o de la sucesión del primado petrino, no limitarse a este pasaje. Ajá, o sea, es lo más aventurado que pueda haber, es limitarse a este pasaje. Segundo, el rechazo de la sucesión petrina tampoco está suficientemente argumentado. Lo que sí podemos ver es que a lo largo del cristianismo naciente, siempre se insistió en el rol de Pedro y el primado de caridad de la Iglesia romana. Eso está clarísimo. Primado de caridad, ¿por qué? Porque en Roma, Pedro y Pablo mueren en servicio a la caridad. Dan su vida por el Evangelio y el rol que tienen Pedro y Pablo, reconocido por todas las comunidades cristianas ya entrado el siglo II, lleva prácticamente a todos a reconocer que Roma y solo Roma es la iglesia que goza de un primado en la caridad, en este amor de dar la propia vida por el bien de toda la comunidad eclesial. Eso está clarísimo. Ajá. Todas las comunidades ortodoxas reconocen también el primado petrino y paulino de la ciudad de Roma, pero en relación a la caridad, no en relación a la jurisdicción, pero sí en relación a la caridad. De hecho, por ejemplo, la liturgia que le llaman la divina liturgia ortodoxa, cuando se mencionan en las misas a los obispos, siempre empiezan por el Papa Obispo de Roma, como hacemos nosotros en las misas, ¿verdad? Que pedimos por nuestro obispo local, por el Papa, o sea, por el Papa, el obispo local y todos los obispos. En las iglesias ortodoxas también. Si uno ve al menos por televisión una misa ortodoxa griega, rusa, armena, lo que tú quieras, siempre cuando se mencionan a las autoridades que continúan la misión que Cristo ha dejado a la iglesia, siempre piden primero por el obispo de Roma, porque todas las iglesias ortodoxas reconocen el primado de Roma, que es un primado de caridad, no de jurisprudencia, o más bien jurídico, no es un primado jurídico de jurisdicción, pero sí un primado de caridad. Ajá. Entonces, llama mucho la atención eso porque ha atravesado todos los siglos de la historia del cristianismo y queda ahí abierta todavía la cuestión, ¿verdad? El primado de caridad del que goza la Iglesia de Roma, cuyo obispo le llamamos nosotros los católicos romanos, le llamamos el Papa, que es el obispo de Roma. Ajá. Puede tener jurisdicción sobre otras iglesias no latinas, pues ahí está la discusión, ¿verdad? O sea, hasta ahora el derecho canónico, pues reconoce, bueno, el derecho canónico latino es obligación para la iglesia latina, pero no pretende obligar a los orientales a que se doblen ante el obispo de Roma, ¿verdad? Porque la cosa es más delicada que eso. Entonces, debe mantenerse el diálogo, debe mantenerse abierto, al menos todos reconocen en Roma el primado de la caridad. Ajá.
Todas las iglesias ortodoxas también reconocen un rol preponderante de este pasaje en Mateo para hablar del primado de la persona de Pedro. Ujú. El primado de Pedro está sin duda, pero el de su sucesión, hay un primado de sucesión de la Iglesia romana en la caridad, cuyo obispo es el obispo de Roma, el Papa. Pero de ahí a que todos deban de doblegarse ante el Papa a nivel de jurisdicción, eso sí no lo aceptan. Y así ha sido hasta nuestros días. ¿Ok? Bueno, pues así, con esto terminamos prácticamente. Vemos, fíjense cómo el estudio de historia de la tradición y de la redacción no queda en cosas del pasado. No sirve solo para vislumbrar el pasado, sino que nos abre el camino a lo que los alemanes le llaman es la Wirkungsgeschichte, es decir, el estudio de los efectos, el estudio crítico de la historia de los efectos, de la recepción que han tenido los textos bíblicos, de estos pasajes de los evangelios, que son no solo interesantes, sino que también son normativos para la vida de la iglesia. Ajá. Qué importante es reconocer siempre que el estudio diacrónico se queda siempre a un paso de la fe, porque el estudio diacrónico no necesariamente vincula la fe, pero sí conviene la perspectiva de la fe para ver el alcance que tiene la diacronía. Ajá. En caso contrario de que no se tenga la fe, limitaríamos todo el estudio a cuestiones literarias e históricas, pero no daríamos el paso de la fe. Ujú. Como Por le eso, pasó a Bullman, ¿no? sí, bueno, pero al menos Bullman nunca perdió la fe. Bullman siempre fue creyente. Ajá. Pero hay autores, como les decía ya la otra vez, Antonio Piñero, un gran especialista, un hombre muy, muy conocedor de historia, literatura, del griego incluso, pues es ateo, ¿verdad? Y digamos, no es que él tenga la culpa, tampoco es eso, o sea, más bien su perspectiva le parece suficiente a él, que el carácter histórico y literario es suficiente para dar con el sentido que originalmente tenían los textos y no da el paso a la fe. Pero el Papa Benedicto XVI, el Verbum Domini, nos recuerda que el estudio diacrónico debe complementarse siempre con el método teológico, con la perspectiva teológica de fe, porque si no, siempre limitaríamos la Biblia a lo meramente literario, a lo meramente histórico, y no daríamos paso a la comprensión del sentido último que tiene la escritura, que es un sentido para nuestra salvación. Ujú. Por eso, ya con lo que sigue, creo que el módulo que sigue es intertextualidad, ¿no? Y creo que es con el padre Rubén, ¿no? Sí. Bueno, Bueno, el pues ya, padre Rubén nos da la próxima semana, pero yo la verdad no sé qué temas sean. sí, bueno, pues ya, Sí, ya se irá enriqueciendo el curso. intertextualidad. Muy bien, pues yo les agradezco a todos su atención y qué bueno Padre Ricardo, que hayamos crecido mucho. Sí, dígame. no, bastante. Una pregunta chiquita, finalmente. ¿Habrá tenido que ver el libro de los signos como una intención para Juan de escribir su evangelio? Porque según veo aquí en la introducción, habla de milagros que no hablan los sinópticos. Y Sí, finalmente, esto los encontró en una tradición oral, en alguna tradición escrita, o es meramente un recurso teológico. No sé cuál sea su punto de vista. Es todo, padre. Gracias. sí, yo creo que Juan tuvo acceso a un llamado libro de los signos, de los cuales o solo tenía 7 signos o Juan escogió 7. O sea, eso no lo podemos saber. Pero sí puede ser que los signos que él encontró en esa fuente también eran muy escuetos, porque él los toma y los reelabora según su proyecto. O sea, la labor redaccional que hace Juan de sus signos utiliza completamente vocabulario propio de él y les va dando un enfoque y un marco siempre en relación con fiestas judías.
O sea, cada uno de los signos Juan lo reelabora dentro de un marco de fiesta judía, le da una significación enfatizando la identidad de Jesús en conexión con esa fiesta judía, y así va construyendo toda la primera parte, todos esos 12 primeros capítulos del Evangelio de Juan. Ajá. Entonces yo creo que sí, o sea, debió haber existido una fuente de signos, pero yo creo que esa fuente era muy, muy escueta, muy, muy parca. O sea, mencionaba quizá, supongamos, 10 signos, 10 milagros. Juan los toma y no les habla, no les llama milagros, sino signos, porque tienen un significado. Y él decide qué significado darles al enmarcar cada uno de estos acontecimientos dentro de un marco de fiesta judía. Les da una finalidad, que cada uno de estos signos revela algo de la identidad divina de Jesús, y por eso selecciona solo 7. Y esos 7 van siempre diciéndonos algo nuevo sobre Jesús. Jesús como pan de vida, Jesús como luz del mundo, Jesús como Cordero Pascual, no sé. O sea, todo esto va en relación con Jesús como presencia de Dios, como esa tienda de la presencia de Dios, con relación a la fiesta de las tiendas. No sé, hay tantas cosas que encontrar en Juan. Entonces, sí, él es un gran teólogo, elabora o reelabora al menos 7 de los, no sé cuántos signos haya tenido la fuente de los signos, y le da una elaboración teológica conforme a sus propios fines. Y claro, son fines teológicos. Ajá. Pues bueno, creo que Gracias, padre. Muchas gracias por todo, por su clase, sí, por su pues tiempo, también gracias por a su Gracias, ustedes. padre. entusiasmo. Qué alegría que hayan tomado este cursito con un servidor. Y ahí estamos a la orden, ¿verdad? Les doy No, la bienvenida. espéreme, no se vaya. Ujú. No, ¿Todos padre. pasamos con 10? Ah, Sí. claro, claro, bueno. Ok. Sí, porque No, padre, se merece unos aplausos muy, muy fuertes, porque realmente usted es gracias. un estudioso, un Repito, investigador, un entregado a la escritura. Y todo Gracias. Un esto pues, solamente virtuoso. usted. ¿Eh? Sí, Es un muchas gracias. virtuoso de la teología, de la Virtuoso. exégesis, del hebreo, del griego y yo creo que también del bien, y del alemán. Bueno, pues ahí vamos, siempre Del ofreciendo el inglés. servicio. Gracias, sí. felicidades, padre. Muchas No, padre, gracias. no perdemos la esperanza de seguir teniéndolo como guía, maestro, pues todo, Bueno, que pues nos muchas gracias. Sí. enseñe. Ahí me encomiendo a su oración de todos ustedes. Y sigan aprovechando el curso. Sí, padre. Como ven, el curso lo diseñé yo, pero pues sí, con tantas actividades que uno va teniendo también pues en otros lados, sí bien necesario que fuéramos varios los profesores, ¿verdad? Para aprovechar la riqueza de todos. Ajá. Sí, Bueno, pues sigan adelante Padre, con mucha alegría y mucho entusiasmo, ¿ok? Y ya, gracias, padre, padre. bueno, padre, y no se olvide de nosotros ahora que ya es maestro y muy famoso, escritor y demás, o sea, ya es internacional. No se y olvide de youtuber también, nosotros. porque también Denos su hay, tiempo, por favor, claro, muy bien. por lo menos en, no sé, un periodo del semestre, porque pues vienen más semestres, ¿no? Y ya no sé si a usted le parezca bien que vayamos pensando en el tema para el próximo semestre, no sé qué opina. Sí, pues ahí poco a poco, ¿verdad? Tienen tiempo todavía para ir viendo qué tema les interesaría, y también, pues en cuanto a los que los hemos ido acompañando, podemos irles dando también sugerencias para que ustedes decidan, ¿verdad? Como hicimos en esta ocasión, ¿sale? Les A mí presentamos me sugerencias. gustaría, Sí, perdón, me gustaría, y perdón por la insistencia, que nos dieran para el próximo semestre, no sé, organizara por ahí alguna clase, algo de su tesis doctoral. Yo insisto en eso. A lo bueno, mejor para entonces ya todos tenemos su tesis y ya pues
podemos estudiarla un poquito más a fondo. Sí, gracias. Sí, de hecho, Ya nos lo pudiera merecemos, ser- padre. Pudiera ser ahí también esos elementos de relatos, puede ser relatos de encuentros místicos, ¿verdad? En la Biblia, por Sí. ejemplo, porque ahí entra mucho profetas, y todo así, personajes de Antiguo y Nuevo Testamento, y se puede aprovechar. ¿Sale? Sí, perfecto. Bien, Lo que cuídense usted nos mucho. enseñe Bien. va a estar padre. Eso se Gracias, escucha muy padre. bonito, muy atractivo. Igualmente. Buenas Gracias. tardes, buenas Gracias. tardes, qué bueno que los alcancé. Padre Ricardo, muchísimas gracias por tu participación. Pensé que ya no estaban en la reunión porque entré y no se veía la grabación, pero es que ya la pasó hasta atrás el catálogo de Zoom, por eso no la encontré. Sí. Pero bueno, muchísimas gracias, Padre, por tu participación con este grupo que ya los conoce perfectamente, por lo que es Gracias. calzado a leer y a escuchar en correos. Me parece que están igual encantados como siempre. Gracias. Abran su camarita para tomar una foto, si se puede, claro. Que se vea que están despiertos. Esto, Sí. Muy bien. ándeles así. Muy Allá, bien. Pakistán. Aprovecho, perdón, que interrumpa para darles el aviso. Entonces, hoy nos concluye su participación el Padre Ricardo. A partir de la próxima semana está Padre Rubén Darío. Pero como les comentaba, él, por cuestiones de agenda, este sábado que viene, el 16 y el 23, no puede a las 9, que tiene clases de 8 a 10. Entonces me dice que si podíamos empezar a las 10, ya ven que les pregunté. Entonces, los próximos 2 sábados sería de 10 a 2.